Como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre Venezuela, la piedra angular, señores. Este tema es importantísimo, especialmente lo traigo. El motivo principal de este tema el día de hoy es para que nosotros, los venezolanos de a pie, los ciudadanos, entendamos el enorme valor, inmenso, inimaginable valor de Venezuela y su rol en la geopolítica global. Por eso traigo este tema. Y entender por qué durante 25 años en la modernidad, vamos a agregarle los 10 desde los 90, vamos a contar desde los 90, 35 años de la modernidad, hemos estado viviendo esta situación, esta crisis política. Podríamos agregarle parte de los 80. Cuando venimos a ver, terminamos agregando la historia entera de Venezuela, porque es un ciclo que se repite y se repite. Como que hay que lograr entender algo para poder evolucionar hacia el próximo nivel y no ser un país en vías de desarrollo, sino más cerca al desarrollo. O volvemos a repetir el ciclo y nos continuaremos llamando un país en vías de desarrollo. Eso es la importancia. Pero como Venezuela tiene un rol como país, cada ciudadano también tiene un rol. Esa es la importancia de este tema. Entonces, quiero traerles la imagen que les traje hoy. Fíjense la imagen que les puse. Aquí tenemos representativa, todo un tren de trabajador público de PDVSA, todos esos venezolanos trabajando en PDVSA, dándole con sus uñas a la realidad en la que viven. Ahí tienen a un Maduro que se ha reunido con el presidente de Rusia, el presidente de China, el presidente de Irán y otros muchos más, pero solo puse 3. Y al otro lado vemos a estos líderes políticos, presidente de la Unión Europea, presidente de Francia, presidente de los Estados Unidos, y el carismático Milei, presidente de Argentina. Todo tiene un simbolismo, como lo estábamos hablando hoy en la naturaleza, ¿no? Entonces, para comenzar, yo quiero que nos demos cuenta en la actualidad, la situación actual en Venezuela. Una Venezuela sancionada, una Venezuela enfrentada con grandes políticos, grandes países, y una Venezuela inclusive enfrentada en lo interno dentro de su sociedad. Es decir, estamos polarizados, divididos en dos grandes masas y luego divididos en una multitud de gente. Y divididos no está la fuerza, o sea, divide y vencerán. Eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué pasa en estas sanciones? La productividad, lo que hemos hablado en este programa durante todo este tiempo, la situación con el desarrollo económico, la situación con el desarrollo social en un país sancionado, donde cómo logramos que las universidades mantengan su función, la productividad, la graduación de grandes académicos, todo esto. Y estoy hablando de las universidades, después hablamos de la estabilidad financiera. Esto todo colabora, lo hemos hablado en otros videos y es importante comprenderlo. Luego, enfrentados. Hay unos que dicen que Venezuela tiene que entrar en una crisis para que exista un movimiento civil y pues logremos ese cambio político. Es una manera de verlo. Entonces, ¿qué sucede cuando lo vemos de esa manera? Nos enfrentamos. Entonces hay paros. Hay el deterioro de la credibilidad, el deterioro de la institucionalidad, el deterioro de la imparcialidad, de ser parciales como agentes del Estado, especialmente en la seguridad jurídica, en el derecho de Estado. Somos todos iguales ante la ley, ante las oportunidades. Estamos enfrentados, no, ese chavista no lo incluya, o no, ese opositor no lo incluya. Dividido. Entonces nada surge. ¿Pero por qué estamos divididos? Estamos divididos por principalmente dos ideas totalmente extremistas. Un socialismo extremista que tiene 25 años gobernando en Venezuela y una derecha que dice, mira, hay que asfixiar al gobierno de Venezuela, matar al paciente para entonces curar la enfermedad. Y en el medio 28, 26 millones de venezolanos padeciendo la migración, la separación familiar,
la devaluación de tu patrimonio, de tu casa, de tu país, de tu trabajo, de tus empresas, de tus productos. Aunque no nos demos cuenta, se ocurre esa devaluación. La inseguridad, la desesperanza y después, gracias a todo eso, todos aquellos problemas de salud mental que continúan alimentando ese ciclo de desesperanza. Entonces ahí la gente empieza a buscar oportunidades, buscar manera de irse, buscar un momento para agarrar una buena cantidad de dinero y coger carretera. Esa es la realidad, la dificultad con los sueldos. Cuando yo hablé ahorita de la devaluación de tu patrimonio, es lo que están cobrando en sueldo. Que no nada más cobras menos dólares, sino que tus bolívares compran menos. Entonces es una espiral que va en decadencia en el estilo de vida de los venezolanos. Los políticos, yo los veo viviendo igual. Hay unos que están viviendo en unas embajadas, hay otros que lamentablemente están presos, probablemente ni sabían de lo que iban a terminar o fueron manipulados en el liderazgo hacia dónde iban en el camino. Todo eso, esos estudiantes que están presos, los estudiantes que perdieron la vida en el 2014, 2017. Y esa es nuestra historia, 25 años. Todo esto. Ahora, ¿por qué estamos viviendo nosotros estos 25 años de crisis? ¿Por qué? ¿Qué nos ha llevado a esta realidad? Y aquí les traigo los videos. Y aquí es donde vamos a entender la importancia de nuestro país. Déjame traer el primer videito, aquí lo tienen. Aquí está. Bien, pasamos a la economía. Ya está con nosotros Paco Furió. Y Paco, ayer hablábamos de esa presión de Estados Unidos sobre la energía desde Venezuela y hoy llegan las reacciones. Así es, Javier. No tardaron en llegar. El gobierno chino ha criticado duramente los aranceles estadounidenses contra los compradores de petróleo venezolano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la próxima semana se aplicarán recargos del 25% a las importaciones provenientes de países que compren petróleo o gas venezolano. Pekín no tardó en reaccionar al anuncio de Donald Trump de este lunes y lo hizo de manera enérgica. Y es que China es el mayor comprador de petróleo venezolano. Estados Unidos abusa desde hace mucho tiempo de las sanciones unilaterales e ilegales para interferir en asuntos internos de otros países. China se opone firmemente e insta a Estados Unidos a dejar de interferir en asuntos internos de Venezuela, levantar sus sanciones ilegales y emprender más acciones que contribuyan al desarrollo pacífico de Venezuela y otras naciones. No hay ganadores en las guerras comerciales. Imponer aranceles solo causará pérdidas a empresas y consumidores estadounidenses. La noche anterior, el presidente venezolano ya había condenado el anuncio de aranceles punitivos. Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también con trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo. Tras el anuncio del presidente Trump, los precios del crudo subieron, pues suponen más leña al fuego de la incertidumbre en torno al suministro de petróleo. Hace una semana, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las exportaciones de crudo iraní. Ok, fíjense esto. En este primer video que les muestro... bien, bueno. Aquí estoy. En este primer video que les muestro, lo que estamos hablando es cómo China responde a las sanciones secundarias, como las llamó Donald Trump, a los países que le compren petróleo a Venezuela. Ya Venezuela no debería producir, Venezuela tiene la sanción donde los países que tengan relaciones con los Estados Unidos no pueden tener relaciones con Venezuela. Si llegas a tener relaciones con Venezuela, te vetamos a ti también y además te aumentamos las tarifas. ¿Quién se ve mayormente afectado? China. Además de esas sanciones secundarias que le pondrían a China por la compra de petróleo a Venezuela, al igual que cualquier otro país que le compre petróleo a Venezuela, China dijo, yo voy a seguir comprándole petróleo. Estados Unidos tiene a China sancionada, no sancionada, le impuso unas tarifas hasta del 140 y tanto por ciento, 125%, porque ya existe una guerra, ellos lo llaman la guerra de tarifas, por la producción, la importación, por ese gran mercado global que es donde yo les hablo del nuevo orden mundial. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos porque está sucediendo. No todo el mundo lo ve. Entonces,
principal tema aquí es, Estados Unidos tiene un poder hegemónico en el mundo a través del control de la energía global, muy buen control. Por eso comienza la guerra en Rusia, Ucrania, Europa se ve con la dificultad de comprarle el petróleo a Ucrania y a Rusia, porque ahí se recuerda de todo cuando comenzó toda esta situación hace 2 años, 3 años. Los españoles, los europeos tuvieron que comprar la gasolina más cara, comprarse en los Estados Unidos. Ahí viene rodando toda esta situación por buscar controlar o tener un escape ante un posible monopolio energético o petrolero. Y por eso se están enfrentando estos dos bloques globales. ¿A dónde ha terminado el enfrentamiento? En Venezuela. Porque Arabia Saudita parece estar más afiliada con los BRICS, y ahorita vamos a hablar de los BRICS, que con los Estados Unidos. Venezuela parece estar más alineada con los BRICS que con los Estados Unidos. Y Rusia también parece estar más alineada con los BRICS que con los Estados Unidos. Les queda Canadá con una gran reserva de petróleo y algunos otros países. Entonces ahí se está dando esa situación. Solamente por hablar del petróleo, para no hablar de la posición geográfica de Venezuela en el mundo, para no hablar de las riquezas naturales venezolanas, incluyendo la parte de los alimentos y la producción alimentaria, como también está la parte de los minerales y ese tipo de recursos, ¿no? Y no olviden, también muy importante, la posición geográfica. Estamos hablando nada más del petróleo. No vamos a hablar también del turismo, no vamos a hablar también de la cultura venezolana y de ese carisma del venezolano que también podría apoyar muchísimo a ese turismo. Luego de la capacidad profesional de muchísimos venezolanos que logran salir al mundo y poner esos talentos, esos empeños. Entonces, tenemos cómo, pero ahorita estamos hablando nada más del petróleo porque es el principal, lo demás como que lo obvian un poco, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que ese enfrentamiento está buscando quién logra mantener el control en Venezuela. Pero esto ha sucedido durante una pila de años. Yo estoy poniendo 35 años. Esto viene sucediendo. Ahora, ¿por qué no termina de resolverse? ¿Por qué no hay un país o un bloque político global que logre tomar el control y mantenga una estabilidad y pueda ofrecerle al mundo esa estabilidad? ¿Por qué no ha sucedido? Eso lo vamos a hablar después de estos videitos. Que ese es el entendimiento que yo le doy, el análisis que yo le doy a la situación actual, el por qué no se termina de resolver y cuál sería su posible solución. Es decir, estaríamos compartiéndole la visión del proyecto por un futuro. Pero para entenderlo un poco más, le traje unos 4 videitos más. Estos son más cortos. Ya los vamos a ver. Aquí tenemos el segundo. No es aquí, ya voy. Aquí, ok. Vamos con el segundo. Aquí está. La legitimidad de Nicolás Maduro sigue siendo cuestionada, aunque las autoridades electorales de Venezuela, afines a su gobierno, lo hayan proclamado presidente reelecto. Sin embargo, hay 3 actores internacionales claves que sí reconocen y apoyan a Maduro: China, Rusia e Irán. En esto, aquí comenzamos a ver cómo comienza el de no reconocen a Maduro, otra vez como sucedió con Guaidó, está volviendo a suceder ahorita con Edmundo. Pero Maduro no está solo, tiene algunos países que lo han estado apoyando. Y aquí en este video vamos a entender cuáles son los intereses de estos países que han estado apoyando a Maduro y por qué lo apoyan. Y aquí estamos comenzando a entender el por qué no se termina de solventar el problema en Venezuela. Vamos a prestar atención. Hay quienes aseguran que sin el respaldo de estos países, Venezuela no hubiese podido soportar las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero ¿qué ganan estos 3 países apoyando a Nicolás Maduro? Te lo contamos en este video. Estamos hablando de 3 naciones poderosas. China y Rusia son grandes potencias, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho a veto. Irán es un actor regional determinante en Medio Oriente y es uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo. Comencemos por China, la segunda economía del mundo, que tiene a Venezuela como uno de sus principales aliados en América Latina. Un elemento central ha sido el desembolso de miles de millones de dólares en créditos que China ha concedido a Venezuela a cambio de petróleo. Pekín le ha prestado a Caracas unos 59.000 millones de dólares, mucho más que a cualquier otro país de la región y casi el doble de los 30. Miren el préstamo, 59.000 millones de dólares a comparación con Brasil,
que ha tenido 32, prácticamente la mitad, Ecuador, Argentina, Bolivia. Esto es de China, que es con quien prácticamente el enfrentamiento se está dando. Entre Estados Unidos y China. 32.000 millones de dólares prestados a Brasil. En 2019, luego de que Estados Unidos impuso sanciones económicas a Caracas, China buscó seguir comprando petróleo venezolano, aunque de forma disimulada, para no afectar a sus empresas. Hay reportes de prensa que aseguran que habría empresas refinadoras que mezclaban y recertificaban el crudo venezolano para hacerlo pasar como petróleo de Malasia y así seguir exportando a China. Y estas transacciones habrían dado al gobierno de Nicolás Maduro un alivio económico. Pero la relación entre Pekín y Caracas va más allá. Algunos expertos indican que la ayuda a China... No sé si se dieron cuenta en esa imagen. Xi Jinping, el presidente de China, está o estuvo, creo que era el 2014 o 2017, en Venezuela. El presidente chino fue a Venezuela. Se sintió seguro ir a Venezuela. Vamos a seguir. También ha facilitado las medidas de control social que aplica el gobierno de Maduro a los venezolanos. Por ejemplo, hacen referencia a que parte del armamento que usan las autoridades chavistas para reprimir protestas son de origen chino. En otro aspecto que China y Venezuela ganan apoyándose mutuamente es en las relaciones internacionales en un panorama global cambiante. Por ejemplo, China ha recibido apoyo de Venezuela con respecto a su reclamo de soberanía de Taiwán, cuyo estatus sigue siendo un punto de desacuerdo en la comunidad internacional. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ya ha dicho que su país defenderá consistentemente el principio de una sola China, que reconoce a Taiwán como parte de su territorio. Ahora vamos a Rusia. Venezuela se ha convertido en el principal aliado de Moscú en América Latina, tal como lo era Cuba durante la era soviética, según lo analiza el servicio ruso de la BBC. Caracas es el principal comprador de armamento ruso de la región y lo ha sido desde mediados de la década de los años 2000. El grueso de esas compras ocurrió entre 2005 y 2013, cuando se firmaron contratos militares por 11.000 millones de dólares. Rusia, al igual que China, también ha ayudado al gobierno de Maduro a sortear las sanciones de Washington. La petrolera estatal rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del petróleo venezolano, hasta un 30% del total. De hecho, Rosneft fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 por estas operaciones, pero lejos de alejarse, Moscú y Caracas han estrechado aún más sus vínculos. Por ejemplo, lo han hecho en el plano militar. Evan Ellis, investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que Rusia ha hecho múltiples acciones pequeñas para mantener contentos a los militares en Venezuela, que son una institución clave para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los varios actos de apoyo de Moscú a Caracas, se recuerda el Centro de Entrenamiento y de Mantenimiento de Helicópteros Militares que Rusia tiene en Venezuela. Igualmente hay otro centro de simulación de vuelo de aviones rusos y frecuentemente Moscú envía a sus técnicos militares para entrenar al personal venezolano. Pero, ¿qué saca Rusia con este apoyo? En palabras de Evan Ellis, el valor estratégico de Venezuela para Rusia y para Putin es grande y tiene que ver con su posición geográfica. La proximidad de Venezuela a los Estados Unidos le otorga a Moscú acceso militar y apoyo político relativamente irrestricto, lo que, según Ellis, resulta clave para la proyección estratégica de Rusia en América Latina. Pero, según los expertos consultados por BBC Mundo, las ayudas prácticas más concretas para la supervivencia del gobierno de Maduro vienen de Irán. Después de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, abandonara el acuerdo nuclear con Irán e impusiera sanciones petroleras a Venezuela, la relación entre Caracas y Teherán se ha hecho más fuerte. Incluso hubo visitas oficiales recíprocas entre Maduro e Ibrahim Raisi, el presidente iraní que falleció trágicamente en un accidente de helicóptero este año. Con las sanciones estadounidenses de 2019, el gobierno de Maduro recurrió al oro como medio de pago internacional y, de acuerdo con la agencia Bloomberg, países como Irán se convirtieron en receptores del oro venezolano como forma de pago. Irán también ha enviado técnicos y repuestos para reparar refinerías en Venezuela, lo que temporalmente ha ayudado a paliar la escasez de combustible en el país suramericano. Irán ha provisto a Venezuela de alimentos y productos básicos, igualmente de equipamiento militar, como drones armados, lanchas rápidas, lanzamisiles y misiles antibuque. Según Farshad Bayan, editor del servicio persa de la BBC, hay un elemento ideológico clave en la cercanía de Irán con Nicolás Maduro, y es la hostilidad hacia Estados Unidos y la percepción de ese país como una amenaza existencial. Bayan resalta el hecho de que Venezuela se haya mostrado como un firme defensor del régimen iraní, duramente cuestionado por la violación de derechos civiles, políticos y de los derechos de las mujeres. Bueno, ¿y tú cómo ves esta noticia y qué piensas de la influencia de estos países en la región? Deja tu opinión aquí abajo. Si te gusta el video le das like y si te gustan los videos de BBC... Bueno,
Fíjense esto. Ahí tienen estos 3 países que no son 3 países tontos. Apoyando a Maduro en lo militar, los 3. Apoyando a Maduro en buscar la manera de que su economía continúe surgiendo a pesar de las sanciones americanas. Es decir, estos 3 países en realidad son prácticamente los BRICS, pero principalmente estos 3 que son grandes potencias, son enormes, están dándole ese apoyo al gobierno de Maduro. Porque ya se lo explicamos, la situación petrolera, la hegemonía de los Estados Unidos, esa molestia que tiene China con la situación de Taiwán, todo eso se ha acumulado y ha terminado estratégicamente la última, como que si fuese una mesa de ajedrez, pieza por pieza, a ver qué termina sucediendo. Al final, cuando vamos llegando, yo te voy a decir los 2 caminos que tenemos los venezolanos. Pero necesito terminar de ver todos estos videos para que podamos comprender lo que está sucediendo. Vamos a este tercer videito aquí rapidito. ¿Dónde estamos? Esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nada. Entonces ahí dice Maduro, se parece, en el logo del copete. Que él, pues bueno, si Chevron se va y si Mobil se va, él va a agarrar esos bloques que él tenía, me imagino que firmado, bajo un acuerdo durante tantos años, tantos barriles de petróleo al día, que tales pozos petroleros, ustedes lo pueden explotar y lo que salga de ahí, tanto se lo llevan, cualquiera que sea el arreglo, como se van. Bueno, nosotros le vamos a dar esto a los BRICS. Recuerden que los BRICS está tratando de encontrar esa manera, de buscar una manera de pagar y apoyarse mutuamente entre estos países para el desarrollo de cada uno de esos países. Una manera de enfrentarse de todos estos países que pertenecen a los BRICS a la hegemonía de los Estados Unidos. Buscan un mecanismo de pago internacional, buscan un mercado, una moneda global. Ese es ese camino. Lo que ellos llaman un mundo multipolar. Que hayan diferentes poderes. Es un enfrentamiento. Ante esa realidad, los Estados Unidos no está cómoda. Estados Unidos está sintiendo la pérdida de un poder. Y dicen, ¿cómo hago yo para mantener esto? Y bueno, ¿y a dónde iremos a terminar? Como les digo, ese es el nuevo orden mundial. Vamos al próximo video. Después que Maduro dijo, bueno, nosotros le vamos a dar estos bloques petroleros a la gente del BRIC. A ver si los BRICS lo aceptan ahora. Y esto es el resultado de eso que él dice. Este próximo video, importantísimo prestarle atención. Aquí vamos. Venezuela dio su golpe maestro a Estados Unidos, desafiando el dominio estadounidense en el sector energético y en el ámbito económico global. Veamos cuál es la estrategia de Venezuela y cuáles serán las catastróficas consecuencias para los Estados Unidos y el Occidente. En una medida audaz que sacude los cimientos de la geopolítica global, Nicolás Maduro ha dado un golpe maestro al transferir el control de las vastas reservas de petróleo y gas de Venezuela a los países BRICS. Esta decisión, vista como un duro golpe para Estados Unidos, desafía el dominio estadounidense en el sector energético y podría alterar permanentemente el mapa energético global. Se podría pensar que estas reservas nunca estuvieron bajo control estadounidense, pero efectivamente lo estuvieron. Tras el descontento generalizado con los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, Caracas lanzó una dura reprimenda a Washington al permitir que los países BRICS desarrollaran sus campos de petróleo y gas. Esto no solo cuestiona la hegemonía estadounidense sobre el petróleo mundial, sino que también cambia la dinámica de poder en la política energética. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudita y Qatar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha apoyado al líder de la oposición venezolana, Edmundo González, afirmando que ganó las recientes elecciones presidenciales. Sin embargo, Maduro ha amenazado con entregar los bloques de petróleo y gas de Venezuela a los BRICS si Estados Unidos interfiere.
Maduro obtuvo el 52% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aunque la oposición afirma que González en realidad obtuvo el 67% de los votos, acusando al gobierno de fraude. Esta medida estratégica de Maduro no se trata solo de supervivencia, se trata de represalias contra Washington. Transferir estos recursos a los BRICS podría generar una pérdida de $15.000 millones para Estados Unidos, debilitando significativamente su influencia en Venezuela. A pesar de las sanciones estadounidenses, empresas como Chevron todavía tienen inversiones sustanciales en los campos petroleros de Venezuela. Si estos activos se transfieren a los BRICS, sería un duro golpe económico para Estados Unidos. Históricamente, Venezuela ha sido uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y sus vastas reservas atraen el interés tanto de aliados como de adversarios. En décadas anteriores, empresas estadounidenses como ExxonMobil y Chevron estuvieron muy involucradas en la explotación de estos recursos. Sin embargo, las tensiones políticas y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han tensado estas relaciones, empujando a Caracas a buscar nuevos socios internacionales. Me gusta cómo termina este video porque dice empujando a Caracas a buscar nuevos socios comerciales. Y aquí es el punto de esto. Vamos al último video que es súper corto. Este sí es el último. Aquí pero ahí no, hombre. Aquí está el último video. Este es súper corto y aquí lo tenemos. Este video dice lo que piensa Trump. Para allá va. En un mundo donde las ideologías, qué sé yo, en un mundo donde los negocios todo el tiempo, el que habló fue Donald Trump. Sí, y algunos tildaron de sincericidio lo que dijo el exmandatario este fin de semana ante los medios de comunicación, refiriéndose particularmente al petróleo de Venezuela. Si le parece, Horacio, lo escuchamos a Donald Trump cómo se refería a lo que tendrían que haber hecho con Venezuela y con su petróleo. Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Bueno, esto fue cuando Donald Trump dice que porque esto era en la campaña presidencial para este término presidencial que él tiene ahorita. Él dijo, pues bueno, mira, cuando yo estaba de presidente, estábamos a punto de tumbar a Venezuela, tendríamos todo ese petróleo, ya lo tendríamos aquí, ahora lo estamos comprando ya un dictador. Al punto no está en más allá, estaba en campaña, lo que él sí está diciendo ahí, estoy interesado en el petróleo. Y esto es donde yo quiero decirle, Anthony Blinken, Donald Trump, que ahorita no lo muestra mucho, está apoyando a la oposición, han estado apoyando a la oposición, es decir, Edmundo González y todo ese tren de trabajo durante estos últimos 25 años que de alguna u otra forma han formado parte de este grupo. Es decir, representando a este bloque geopolítico global, está esa oposición y después tenemos al PSUV, a Maduro, representando este otro bloque geopolítico global. Y en el medio, nosotros. Los gatos encerrados, nosotros, migrando, de lo que le hablé ahorita, la situación económica, los familiares por el Darién, los otros por Chile, todo el mundo separado, las universidades dañadas, los hospitales sin recursos y toda esta gente. Entonces, hay que darnos cuenta de la importancia que es ser venezolano, del rol geopolítico que nuestro trabajo, nuestras acciones tienen y que en conjunto como una nación, como una sociedad, cumplimos ese rol dentro de este mundo y el mundo está esperando que eso suceda. Ahí lo dicen. El mundo está esperando que esto suceda. Es como que cuando, es que no sé si todos jugamos ajedrez, pero en ese momento donde esa jugadita que lo que va a hacer es que en dominó también sucede. Esa jugadita, ese movimiento que haga que todo coja un camino inherente con su inercia. Ese valor lo tenemos que aprender a tener porque pareciera que el universo está esperando que Venezuela despierte ante esa realidad y tome acción
para tomar el control, el orden de esa realidad en el mundo. O esperamos que haya una guerra y pues bueno, en donde caiga la papa caliente, caiga la papa caliente. Eso es decisión de esa conciencia comunitaria de los venezolanos. ¿A dónde vamos a dejar que este tire y encoge va? O detenemos a los líderes políticos y le decimos, espérense, ¿qué vaina es? Porque nos estamos volviendo locos aquí abajo y nosotros tenemos que buscar un orden y una manera de que esto funcione de una manera transparente y que no nos salpique este desastre que está ocurriendo, porque miren lo que pasó en Cuba. 70 años después, ahí están. Hablando del Mariel, todavía siguen hablando lo mismo, pero la única diferencia es que tienen el doble del tiempo que nosotros. Ahora, ¿nosotros vamos a seguir el mismo camino? Ahí está la gran pregunta. ¿O nos llenamos de valor los venezolanos y entendemos la fortuna que tenemos, que la naturaleza nos regaló esa tierra como país? Y ahí tienen a Israel, como siempre lo menciono, discutiendo con Palestina por un país. Y nosotros tenemos el nuestro, súper rico. El mundo entero está interesado y nosotros la Semana Santa, no voy a decir todos, pues, pero estábamos en, ¿cómo es que dicen? En las playas de... Oye, ya me voy a acordar el nombre. Allá por allá en Chichirivichi, en Los Cayos, y el mundo está en esta. Si quieren le preguntan a Sudáfrica, cuando esa gente está en guerra, si las minas dejan de trabajar, o Haití, inclusive Venezuela, deja de producir petróleo dentro de esta situación. O bueno, que sufran lo que tienen que sufrir y nosotros seguimos sacando petróleo. Es conciencia, señores. Es dar esa lucha cultural. Es entender que cada uno de nosotros cuando va a la universidad y sale como abogado, sale como internacionalista, sale como psicólogo, sale como médico, su servicio es brindarle esas herramientas a su sociedad para que logre el desarrollo de un país y podamos enfrentar las responsabilidades y las situaciones en las que hoy nos toca dar la lucha. Porque pareciera que el universo no quiere que Venezuela tome un rumbo, ni el de la izquierda ni el de la derecha, ni el de la izquierda geopolítica ni el de la derecha geopolítica, porque bastantes errores que tienen y que ellos tienen que solucionar sus errores y dejar a los países como los nuestros a desarrollarnos. Yo no estoy hablando en contra de los Estados Unidos, no estoy hablando en contra de los rusos, estoy hablando a favor de los venezolanos y que vengan en orden y encuentren su contrato energético. No hay ninguna necesidad de que se posicionen armas en contra del imperio de los Estados Unidos. No, si se van a poner armas en Venezuela para que defendan a los venezolanos. El rollo suyo, mundial, es suyo. Cójanlo para ustedes, pero aquí no van a venir a explotar un zaperoco y la vamos a pagar nosotros también. Los del tren de Aragua. Señores, es una realidad muy grande. Y lo que yo puedo ver en esta realidad de lo que estamos viviendo es la oportunidad que la misma circunstancia nos está dando de evolucionar al próximo nivel cívico de los venezolanos. Reconocer el momento y que toda esta juventud que ha tenido la oportunidad de disfrutar estas tecnologías como lo es el Instagram, como son las redes sociales, y poder encontrar información, poder encontrar diferentes puntos de vista, les brinda a esas nuevas generaciones la posibilidad de discernir y avanzar con orgullo en el desarrollo de nuestro país. Eso es lo importante. Entender que esta confrontación de estas dos tendencias políticas en Venezuela no nos va a resolver nuestro problema. Nos está llevando cada día más cerca a un conflicto que no merecemos y estoy seguro de que no queremos. Tan seguro estoy de que no lo queremos que a pesar de que se han dado las situaciones, las circunstancias, durante estos últimos 26 años, vamos a incluir el golpe de Estado de Chávez, que no lo logró a través de un golpe de Estado, lo logró a través de unas elecciones, eso sí, despertó, puso a votar hasta la señora de 104 años del Cerro Más Alto, eso sí lo logró. Una realidad triste para muchos y hay otros que la estarán disfrutando hoy.
Eso hoy tiene que volver a suceder. Volver a unificar a la Venezuela, entender su patrimonio, sus riquezas, lo que realmente representamos como sociedad, como país, y defenderla desde nuestras libertades, desde nuestra democracia. Somos capaces nosotros los venezolanos de valorar, mantener a un país. Ahí está la prueba. Y eso que tenemos, lo dije en el otro programa, estamos full de clubes, el club hispano de cualquier rincón de Venezuela, el club portugués o la casa portugués, la casa Italia, la casa de los árabes, estamos todos esos clubes. Muchos, yo creo que la mayoría les encantó tanto Venezuela que se quedaron, otros puede que traigan otros planes generacionales, no lo sé. Pero no seamos tan ingenuos, que yo sé que no lo somos, porque por eso pareciera que el universo no termina de prestar el desarrollo de la situación actual, porque no será hasta que los venezolanos entiendan, cuando yo hablo de los venezolanos, ando hablando de todos 28 millones de venezolanos. No los políticos, porque los políticos no se pueden poner de acuerdo. Después de estos 25 años se han metido presos, todo lo que la violencia puede traer entre ellos dos ha sucedido. Por lo tanto, no pueden llegar de acuerdo. No pueden llegar a acuerdo. Esa es la historia de, ¿cómo que se llama? Romeo y Julieta. Y hay unos cuantos que están casados. Hay que preguntarle a cómo que se llama el que está en España, que tiene que las esposas están casadas con chavistas. Una cosa muy loca. Ledesma. Preguntarle a Ledesma cómo hace con esas relaciones de Romeo y Julieta. ¿Ven? Y mientras nosotros, los médicos, tenemos que emigrar o tenemos que estar en la situación de los hospitales y la realidad de los hospitales, o sí, los mismos médicos o las enfermeras, todo el mundo. ¿En dónde guardo mi dinero? Tengo bolívares, no quiero tener bolívares, tengo que cambiarlo a dólares, pero el dólar está negro, oscuro, blanco, claro, gris. ¿Qué hacemos? Nos volvieron locos. Y eso hay que despertar. Esa es la importancia de este país. Déjame ver aquí qué era lo otro que les iba a comentar antes de terminar ya. Entonces, exacto. Una resolución y un compromiso estable y rentable para los venezolanos. Y eso está en manos de ¿quién? En manos de los venezolanos. ¿Cómo? Son dos caminos. Como se lo dije ahorita. O esperamos que la violencia tome el control y que Dios nos agarre confesado. O comenzamos con la alquimia nacional. Unirnos, el entender la importancia de nuestro país, el entender la cohesión de los venezolanos para sostener el patrimonio nacional, el dinerito, el valor de nuestro billete, el valor de nuestras casas, el valor de nuestras instituciones, el valor de nuestras empresas, el valor de nuestros ahorros. No deje que nadie de ningún lado del planeta le interrumpa ese patrimonio personal. Por muy ideológico o política que sea su posición, usted tiene que decir, pendejo no soy. Esos son mis ahorros. ¿Cómo voy yo a querer que mi moneda se devalúe si es el futuro de mis hijos? ¿Cómo voy yo a querer que la economía de mi país se interrumpa o se desarme si es el futuro de mis hijos y el mío? Es tu patrimonio. Entonces, por favor, ¿ok? Recuerden entonces, gracias por acompañarme. Los veo el día miércoles. El día miércoles vamos a estar hablando sobre, dependiendo de lo que suceda aquí el miércoles, la reforma constitucional que están planteando, por qué pueden estar planteando esa reforma constitucional. Sigue siendo parte de toda esta estrategia de cómo se van a defender durante estos próximos 6 años, mientras la oposición, esa oposición mantengan esa, como pasó con, yo le digo la Asamblea Nacional Todopoderosa, porque fue la Asamblea Nacional más alta y más posible, cuando en el 2015. ¿Para qué? Para poder sobrevivir 6 años de gobierno. Yo creo que vamos por el mismo camino. Entonces, gracias por acompañarme. Recuerden que esto es un espacio donde compartimos esa visión del proyecto por un futuro. ¿Por qué? Como se lo dije el día miércoles, la semana pasada, yo considero ir a votar, a pesar de que no existe la credibilidad ni la transparencia en las instituciones venezolanas. Votar es el derecho político a la par que el Poder Ejecutivo, que el poder de la Asamblea Nacional. Es decir, nunca dejemos que nadie, así como el capital de tu patrimonio, el derecho de ejercer tu poder
de votar, que nadie te lo quite, porque el descrédito de esas instituciones es culpa de quienes hoy lideran al país y quienes están en el gobierno y quienes no están en el gobierno, quienes lideran a la sociedad venezolana. Por lo tanto, tú y yo tenemos que seguir creyendo y practicando y ejerciendo el voto, sea por práctica, sea porque ese es el camino hasta que logremos establecer y restablecer las instituciones, tanto las electorales como las económicas, como todas, y ese día ganaremos. Pero en el momento en que dejemos de practicar las elecciones, no vamos a saber cómo ganar, sino solamente nada más a través de una violencia. No estoy de acuerdo con abstenerme. Y si estoy de acuerdo con la falta de credibilidad de las instituciones, especialmente del CNE. No tengo las pruebas, no las tengo, porque no pertenezco a, tendría que ser, qué sé yo, juez, no sé, formar parte. No lo soy. Pero yo estoy de acuerdo que aunque transparentes no son, ni lo van a hacer por ahora. Para que sean transparentes, tienen que haber generaciones y generaciones, integridad, valores morales, y que vayamos y vayamos y vayamos hasta que alcancemos esa estabilidad de país. Al final se logra, es todo un proceso, yo solamente lo comparto porque es lo que estoy viendo y creo, fielmente creo, que esa Venezuela 7.0, el momento histórico que se está presentando en el mundo, especialmente en Venezuela, va a buscar esa tendencia hacia el desarrollo de Venezuela. Porque ya esta situación no se aguanta. Cuba puede estar así porque ahí no hay petróleo, pero Venezuela no puede estar así. ¿Qué va a pasar? No sé. Bueno, señores, lo veo el día miércoles, ¿ok? Comentar, no importa su posición, señores, comenten. Sientan la libertad de comentar, sientan la libertad de argumentar conmigo. Yo los voy a leer. Y voy a comprender y ser empático con el punto de vista de ustedes, como soy empático con la situación de no querer votar. Yo entiendo por qué no quieren votar. Igual yo entiendo por qué el gobierno de Venezuela no es transparente. También lo entiendo. Como se lo acabo de explicar, son 25 años de no hacerse cariño uno a otros entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, justas y legales no van a ser hasta que el pueblo venezolano despierte y le exija a ellos un nuevo camino. Cuando digo a ellos, a todos los líderes, señores. A todos los líderes. Bueno, los quiero muchísimo, que tengan un excelente inicio de semana, especialmente en esta primavera que vuelven los colores para los que están en el norte del mundo, vuelven otra vez los colores después de todo ese invierno y vuelve toda esa esperanza. Son claves importantes que nos ofrece la naturaleza, que todo siempre vuelve a florecer y llenarse de colores, siempre y cuando aprendamos a interpretar esos movimientos universales, esas leyes universales. Los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día miércoles a las 10 de la mañana. Les estaré comentando en las redes sociales. Comenten, compartan y, bueno, mediten sobre toda esta información, a ver si vamos dando esa lucha cultural. Los quiero muchísimo, pues.